¿no? De pensarse como una sociedad perfecta, incontaminada, de no tener contacto con la sociedad civil, con la afuera, etc. El tipo de iglesia que se empieza a quebrar en los años 60, ¿no? El concilio empieza en el 62 y termina en el 65, son 3 años. Y a lo largo de esos 3 años, en realidad, se empiezan a dar una serie de debates y de disputas en el interior de la iglesia muy fuertes, ¿no? Evidentemente, el concilio intenta descomprimir una situación dentro de la iglesia que ya es muy tensa, ¿no? En el sentido de que hay sectores que empiezan a reclamar, por ahí desde los años 40 y 50, un cambio fuerte, y que son sectores que ven que la iglesia ya no tiene muchas cosas para decir en relación a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Es una iglesia, podríamos decir, cada vez más separada de la sociedad y que pierde capacidad en términos de influencia, en términos de hegemonía, que deja de ser una opción atractiva, sobre todo para los jóvenes, ¿no? En un momento donde el socialismo y la izquierda, digamos, en general, aparecen como una propuesta política, ideológica, mucho más interesante, ¿no? Entonces, los que toman nota de esto dicen, bueno, tenemos que reacomodar un poco las cosas, generar un proceso de apertura y ver si de esa manera podemos resituar la iglesia en el mundo y construir un nuevo proyecto hegemónico, digamos. Bueno, Juan XXIII es el Papa que de alguna manera conduce este proceso, lo inicia, digamos, muere mientras el concilio se está desarrollando, y ahí asume otro Papa que es Pablo VI, que de alguna manera continúa, ¿no? con esa línea. Bueno, el concilio implica en términos muy generales, implica una democratización de la iglesia, podríamos decir, ¿no? Una apertura a otras corrientes políticas, al marxismo, por ejemplo, a otras ideas filosóficas, a otras religiones incluso. Es una iglesia, podríamos decir, más plural, más amplia, más democrática, ¿no? Que intenta justamente recuperar ese anclaje social que había perdido, ¿no? Algunas cuestiones se conocen más del concilio, por ejemplo, las que tienen que ver con la modificación en cuanto a algunas formas o ritos, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la liturgia, el hecho de que la misa sea dicha en la lengua, digamos, de cada pueblo y no en latín, el hecho de que el sacerdote hable de frente a los fieles, no de espalda, cuestiones simbólicas muy fuertes, ¿no? En el sentido de que lo que hay es un cuestionamiento a un ritual que se volvió vacío, digamos, ¿no? Una especie de cáscara vacía. Y después cuestiones muy fuertes vinculadas a la interpretación de los textos sagrados, de la Biblia, básicamente, donde hay una disputa, ¿no? Una disputa por el sentido, y donde los sectores, digamos, más renovadores lo que plantean es una recuperación de un cristianismo primitivo. Bueno, esto sí estuvo Rubén. Sí, Rafael estuvo Rafa. Bueno, es decir, la recuperación de un cristianismo primitivo que en los orígenes estaba vinculado al pueblo, ¿no? a los pobres. La recuperación de todas esas cuestiones, por supuesto, generó un debate o una disputa en términos políticos. Y después también hay una disputa muy fuerte en relación a la práctica concreta, digamos, ¿no? Lo que en términos eclesiásticos sería la pastoral, donde sectores más tradicionalistas planteaban una cuestión más espiritual, digamos, ¿no? Es decir, que el cambio pasaba por los corazones, digamos, de cada uno, y no pasaba tanto por el aquí y ahora concreto, digamos, ¿no? Sí, por la disputa concreta en términos políticos, económicos, sociales, etc. El concilio genera un poco una división dentro de la iglesia, que tal vez ya estaba, pero la profundiza, entre sectores que se oponen a cualquier tipo de cambio, de modificación, y sectores que empujan para que los cambios se lleven adelante, bueno, más rápidamente, ¿no?
lo más rápidamente posible, podríamos decir. Y Medellín es un momento clave, pensando en la iglesia latinoamericana, digamos, porque Medellín es el momento en el que las disposiciones del concilio, que son en realidad orientaciones más generales, deben aplicarse concretamente en cada uno de los episcopados, ¿no? Esto es en el 68, es un año después de que aparece esta carta de los obispos del Tercer Mundo, pero está muy en esa línea el documento, ¿no? El documento de Medellín es un documento muy radicalizado, muy fuerte, ¿no? Sobre todo viniendo de una institución tradicional y conservadora como la Iglesia. Medellín plantea claramente la necesidad de un cambio de estructuras y plantea claramente la necesidad, digamos, de que los pueblos de América Latina lleven adelante un proceso de liberación en contra de ciertas estructuras opresoras que tienen raíces económicas, políticas, sociales, etc. Un documento muy avanzada, digamos, para la época. Bueno, ese documento, de alguna manera, es muy importante para entender un proceso de radicalización del campo católico que va a tener lugar desde esos años hasta, podríamos decir, mediados de los 70, ¿no? En términos muy generales y muy esquemáticos, ¿no? Con muchos matices, pero podríamos decir que los años que van de la finalización del concilio a mediados de los 70, una década justo, esa década es una década de radicalización del campo católico. Donde, si tratamos de ver cuáles son los actores, vemos que ese movimiento, digamos, está empujado sobre todo por organizaciones laicales, ¿no? Por sacerdotes jóvenes y por algunos pocos obispos. Por algunos pocos obispos. En el caso, por ejemplo, el caso argentino, bueno, el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo es la expresión más importante, ¿no? Pero también la más visible de todo ese proceso de radicalización, ¿no? En realidad, antes ya existen grupos católicos que se han radicalizado. De hecho, bueno, no sé si la nombraron, pero en el año 66 aparece una publicación cuyo título es Cristianismo y Revolución, ¿no? Aparece en el 66, en plena dictadura de Onganía, una revista dirigida por un ex seminarista de la Iglesia Católica, Juan García Elorrio, que había tenido ya participación política en una organización impulsada por John William Cook, la Acción Revolucionaria Peronista, en el año 64. ¿No? García Elorrio es un personaje muy interesante, muy activo, muy dinámico, que empieza a plantear, podríamos decir, desde una impronta fuertemente camilista, ¿no? Es decir, Camilo Torres, sacerdote católico, que se suma a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia y que, bueno, muere en batalla a comienzos del 66, para muchos cristianos empieza a ser una especie de estandarte. Bueno, Juan García Elorrio está dentro de esa tradición política y plantea, para el caso argentino, una especie de mixtura, una síntesis entre el cristianismo, el peronismo, el socialismo y la lucha armada, ¿no? Mete, digamos, dentro del proyecto entra todo, es un cóctel potente que va a estar en la base del surgimiento de algunas organizaciones guerrilleras, bueno, claramente montoneros, ¿no? Es decir, por ejemplo, dentro de lo que era el llamado grupo fundador de Montoneros, donde estaban Norma Rostito, Firmenich, Ramos, etc. Ese grupo estaba vinculado a la revista. La revista no funcionaba solamente como una revista, sino que tenía grupos de estudio, organizaba seminarios, encuentros, etc. Y de la revista sale un grupo que se llama Comando Camilo Torres. Y ese Comando Camilo Torres es un poco el embrión de lo que 2 años después va a ser Montonero. Y Vicky Torrate. Claro. Vicky D'Aleo.
Sí, que va a estar. Bien. Es decir, como que ahí ya se anticipa una línea tal vez mucho más radicalizada, donde hay un elemento que no está necesariamente en otros grupos católicos, como el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que es el tema de la lucha armada, ¿no? Así como que la lucha armada es un elemento más en ese contexto de radicalización. Algunos grupos optan por la lucha armada, otros no, pero el horizonte en términos políticos e ideológicos, digamos, es el mismo, ¿no? Un horizonte caracterizado por el antiimperialismo, ¿no? Por considerar al peronismo como identidad, digamos, fundamental de la clase obrera, por pensar la superposición de la cuestión nacional con la cuestión social y por tener un horizonte socialista. El tema del peronismo también divide, ¿no? En el caso del MSTM hay un sector que adhiere explícitamente al peronismo y un sector que no, que tiene por ahí una posición política más definidamente de izquierda, que sería el de Miguel Ramón de Getty, por ejemplo. Bueno, pero el movimiento surge en el 68 y en realidad expresa un sector muy importante de la Iglesia, ¿no? Con limitaciones también. ¿El movimiento de sacerdotes? Sí, del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que expresa a casi un 10% del total del clero de la época, sobre todo sacerdotes, insisto, jóvenes, y que tiene ciertas limitaciones, es decir, que no puede romper con ciertas lógicas muy de la época, ¿no? Es decir, no incorpora a las mujeres, por ejemplo. Es un movimiento que se plantea como movimiento de sacerdotes, varones, y que no incorpora a las religiosas, ¿no? No tiene la vocación de hacer, ¿no? Como que es un límite que el MSTM no rompe, pero que en realidad expresa un proceso de radicalización mucho más amplio. Lo que pasa es que es un movimiento que, en función de la cantidad de sacerdotes que agrupa, de la capacidad que tienen algunos de sus referentes para instalarlo mediáticamente, ¿no? El caso de Mujica, por ejemplo, rápidamente trasciende y se coloca en el centro de la escena política argentina, ¿no? Bueno, en el año 68, por ejemplo, hacen una acción bastante muy importante para la época, que es hacen un plantón frente a la Catedral Metropolitana para la Navidad, cuestionando la dictadura de Onganía, cuestionando su carácter católico, ¿no? Y planteando que no hay nada que festejar, digamos, en la Argentina bajo una dictadura autoritaria al servicio de los monopolios, ¿no? Es un planteo político muy fuerte. Eso tiene mucha trascendencia en los medios. Algunos de los referentes, sobre todo Mujica, eran referentes muy mediáticos. Es decir, que de alguna manera los medios lo buscaban, ¿no? Él hablaba muy bien, era muy claro, digamos, muy carismático también, y eso hace que el movimiento tenga una trascendencia, una visibilidad, digamos, muy importante, ¿no? Pero en realidad, por abajo de todo eso, lo que había era una gran ebullición de grupos católicos, tanto en la ciudad como en el campo, ¿no? Grupos católicos que hacían trabajos en villas de emergencia, en barrios obreros, en las universidades, ¿no? En ámbitos estudiantiles, en el campo, ¿no? Apoyando a las ligas agrarias, es decir, un movimiento muy importante y muy amplio. Y también tenía a nivel episcopal todo este movimiento algunas expresiones, ¿no? Podríamos decir algunas pocas expresiones. Algunos obispos empezaron a acompañar este proceso. Creo que hay dos obispos o tres que claramente podemos ubicar en esta línea, ¿no? Que son el Monseñor Podestá, el obispo de Avellaneda, que finalmente termina yéndose de la iglesia, porque está en contra del celibato, aunque había tenido ya problemas en la diócesis de Avellaneda, que es una diócesis con una composición obrera muy importante, porque algunos de sus sacerdotes eran delegados en fábricas, ¿no? Y empezaron, digamos, a chocar con los intereses de las patronales. Entonces el problema ya era previo, ¿no? Podestá era un problema antes, digamos. Y los otros son Monseñor Angelelli, el obispo de La Rioja, y Monseñor
Monseñor de Nevares, obispo de Neuquén, todos obispos muy comprometidos con las luchas populares en cada una de sus diócesis, ¿no? Incluso disputando abiertamente con el poder económico de la provincia, disputando con el poder político, incluso con los medios de comunicación también, ¿no? De la zona, en el caso de Yeleni, por ejemplo. Este movimiento, un poco, como decíamos antes, se inscribe en un contexto latinoamericano, ¿no? Es decir, hay muchos movimientos sacerdotales que aparecen para la misma época, ¿no? Tal vez los casos más notables sean el caso de Colombia, ¿no? Donde aparece, es decir, al margen de la experiencia camilista, obviamente en relación y vinculada, pero aparecen grupos sacerdotales con planteos muy similares a los del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo acá, concretamente el grupo Golconda en Colombia. Aparecen grupos en Chile. En Chile aparece el grupo de cristianos por el socialismo. Aparecen grupos sacerdotales en Perú. Bueno, Perú además, en Perú va a aparecer una figura, un teólogo peruano, Gustavo Gutiérrez, que va a ser uno de los referentes más importantes de la teología de la liberación. En Brasil hay un desarrollo muy importante de las comunidades eclesiales de base, digamos, ¿no? Es decir, en América Central hay muchos grupos de católicos que entran dentro de este proceso. Una situación, podríamos decir, de efervescencia general en América Latina que se potencia después de Medellín. Porque Medellín, de alguna manera, viene a legitimar las posiciones de estos grupos, ¿no? Es decir, los obispos latinoamericanos, de alguna manera, terminan avalando lo que ellos venían planteando, construyendo en los años previos. Y Medellín, además, es fundamental porque, de alguna manera, plantea la legitimidad de la lucha contra el sistema capitalista, pero también deja abierta la posibilidad de la utilización de la violencia cuando esa violencia es ejercida por el pueblo, ¿no? Bueno, Medellín acá retoma una encíclica de Pablo VI, en realidad, la Popular Progressio, que plantea que en determinadas situaciones históricas, ¿no? Bajo una tiranía prolongada, injustificada, digamos, que explota al pueblo, los pueblos tienen el derecho de levantarse violentamente, ¿no? Bueno, esto también genera en estos grupos una lectura en clave política que tiende a legitimar sus propias posiciones, ¿no? No necesariamente esa violencia hay que pensarla en términos de lucha armada, ¿no? En algunos casos sí, pero no en todos, ¿no? Pero esos fragmentos son los que posibilitan a estos grupos apoyar movimientos populares con características insurreccionales, como el cordobazo, por ejemplo, ¿no? Es decir, la distinción de una violencia legítima o de una violencia justa con respecto a una violencia injusta. El proceso, digamos, un proceso que va increyendo desde el 68, podríamos decir hasta el 72, 73, ¿no? Que es un momento, pensarlo en términos latinoamericanos es más complejo, porque dentro de una misma matriz hay como variaciones locales o regionales, ¿no? Pero creo que es posible pensarlo incluso a nivel latinoamericano en ese marco, ¿no? En el 73 hay como un punto de inflexión que tiene que ver con la llegada al gobierno en muchos países de dictaduras militares. Bueno, claramente Chile, ¿no? En el 73, claramente Uruguay, con Bordaberry y con el proceso posterior, el 76 en la Argentina, etc., ¿no? Pero a esta dinámica por ahí más estructural se suma también una dinámica en el interior de la Iglesia, ¿no? Que hace que la jerarquía empiece a tomar nota desde comienzos de los años 70
de los niveles de radicalización que los sectores del propio campo católico han adquirido, ¿no? Y tome la decisión de parar ese proceso, es decir, de disciplinar a esos grupos que evidentemente adquirieron un desarrollo que la jerarquía juzgaba excesivo, ¿no? Es decir, en otras palabras, para la jerarquía el proceso se había desmadrado, ¿no? Y Medellín es el punto de inflexión. Acá incluso se puede establecer una diferenciación en el interior de los sectores renovadores, ¿no? Es decir, los sectores que apoyaban el concilio, que coincidían con respecto a que había que llevar adelante un proceso de renovación dentro de la Iglesia, empiezan a tener posiciones diferentes con respecto al documento de Medellín. ¿Sí? Bueno, algunos dicen, está muy bien que avancemos en un proceso de renovación, pero este documento es un documento que va más allá de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la revista Criterio sería, ¿no? Criterio es una revista que en los años 60 expresa los sectores renovadores, pero que no se identifica con un documento tan radical, digamos, como el de Medellín, ¿no? Bueno, hoy en Humanidades yo hacía referencia a una frase de Jorge Mejía, el director de Criterio, que dice, bueno, el documento de Medellín, decía Mejía, está descompensado teológicamente, ¿no? Una manera muy elegante, muy diplomática de decir que era un documento que estaba muy a la izquierda, ¿no? Pero ya hay sectores dentro de la renovación que dicen, bueno, hasta acá, ¿no? Esto ya puede ser peligroso. Y otro sector, que sería, por ejemplo, el sector del MCTM, el sector, digamos, de las organizaciones católicas, del laicado, toman Medellín y de alguna manera, a partir de ese documento, bueno, legitiman su práctica y avanzan en esa dirección, ¿no? Es un documento que consideran como una especie de validación de sus propias prácticas, digamos, ¿no? El Criterio responde más a un progresismo burgués, digamos, la revista Criterio. Entonces que estaba más de acuerdo también con la renovación más intraeclesial, litúrgica, pero que en lo político tenía su reserva. Claro, un poco el planteo es ese, ¿no? Que el documento está descompensado porque los elementos políticos, históricos y sociológicos prevalecen por sobre los elementos teológicos, digamos, o doctrinarios. Ese es un poco el planteo. En realidad, claro, Medellín es un documento que va más allá del concilio, porque la realidad política de América Latina, la realidad social y económica de América Latina, también va mucho más allá, ¿no? Entonces, los problemas eran otros, los modos de resolución eran otros, bueno, y ahí se genera un documento que es un documento en un punto irreal, podemos decir, ¿no? Porque es un documento firmado por los obispos latinoamericanos que al poco tiempo se van a sentir desbordados, ¿no? Por eso mismo que habían firmado. Es algo parecido a lo que pasa con el documento de San Miguel en Argentina. Es decir, un año después de Medellín, los obispos argentinos firman el documento de San Miguel en el 69, que debe ser, creo que no creo que haya muchas dudas al respecto, es el documento de la jerarquía que sostiene posiciones más de avanzada, ¿no? No hay un documento que vaya más allá del documento de San Miguel. Sin embargo, al año siguiente ya claramente se ve todo un proceso que intenta desandar ese ciclo, ¿no? Si el año 70 es el año en el que la jerarquía cierra filas en torno a una figura
extremadamente tradicionalista, como Monseñor Tortolo, el vicario castrense, y comienza poco a poco un trabajo, por decirlo de alguna manera, de disciplinamiento del campo católico, ¿no? Que claro, no se nota en el corto plazo, no se va a hacer tan visible en el corto plazo, pero que sí se va a empezar a hacer muy claramente visible a partir de los años 74, 75, 76. En realidad porque hay una superposición de dos dinámicas ahí, ¿no? Una dinámica, podríamos decir, intraeclesial y una dinámica político-social en relación a lo que pasa en la Argentina. Entonces, el periodo 70-73 todavía es un proceso, podríamos decir, de expansión o de auge de las luchas populares que hace que lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia todavía no se pueda advertir con claridad, ¿no? Entonces daría la sensación de que durante ese periodo los sectores católicos más radicalizados siguen creciendo. Pero en el fondo lo que hay es, digamos, por un lado, una política muy clara de la jerarquía tendiente a controlarlos y a disciplinarlos, y por otro lado una serie de discusiones y de tensiones que van a estallar más tarde, ¿no? Porque una de esas discusiones, una de esas tensiones tiene que ver con la caracterización del peronismo, ¿no? Que va a ser una cuestión que va a terminar paralizando al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. De la misma manera que funcionaba esa caracterización del peronismo como un elemento que también dividía a muchos sectores dentro del campo popular, ¿no? Es decir, bueno, la caracterización del peronismo en realidad atravesaba, ¿no?, al conjunto de organizaciones que formaban parte de la nueva izquierda, y muy raro hubiera sido que no atravesara también al propio campo, ¿no?, del catolicismo postconciliar. Entonces ese es un elemento también que hay que tener en cuenta al momento de ver cómo estos grupos empiezan a perder protagonismo, empiezan a entrar en una situación de crisis y de parálisis interna, que después va a tener, digamos, un golpe de gracia a partir de la represión primero paraestatal y después estatal, digamos, después del 24 de marzo, ¿no? Pero, digamos, la AAA empieza a golpear fuertemente a estos sectores ya desde el año 1974, ¿no? Con mucha claridad. Bueno, Mujica es asesinado en mayo del 74. Entonces, ese momento poco a poco se va cerrando. Pero creo que en América Latina pasa algo similar, ¿no? Es decir, estos grupos más radicalizados del campo católico, por un lado son reprimidos abiertamente, por otro lado son disciplinados por la propia jerarquía, y por otro lado empiezan poco a poco a hacer una especie de trayecto hacia posiciones, diríamos, mucho más moderadas en el marco de una orientación general de la Iglesia. Esto se ve claramente a fines de los 70 con Juan Pablo II, ¿no? Que de alguna manera va a cooptar algunos núcleos que formaban parte de ese catolicismo postconciliar más radical, y los va a integrar en una matriz, digamos, fuertemente conservadora desde lo teológico, digamos, desde lo doctrinario, pero que va a ser lo suficientemente amplia como para incorporar algunas de las viejas demandas, ¿no?, de las corrientes liberacionistas, ¿no? Una especie de síntesis donde algunos reclamos son tomados, ¿no?, pero despojados de sus contenidos más radicales, ¿no? ¿En qué año es que muere Pablo VI? 78. 78. 6 de agosto del 78. Y ahí, ese año es que eligen a Juan Pablo I. Claro. Primero Juan Pablo I. Primero a Juan Pablo I. Lo limpian. Y ya en octubre del 78 el Papa es Juan Pablo II. Puebla es con Juan Pablo II. Claro. Claro, en enero del 79. Digo, está Medellín, Sí. Está bueno eso, poder ver la diferencia. Claro, Medellín es la segunda conferencia del episcopado latinoamericano en el 68. La primera había sido en el 55 en Río de Janeiro, ¿no?
no tiene tanta importancia. Medellín sí. Y Puebla, en México, en enero del 79, es otra reunión de obispos latinoamericanos muy importante, ¿no? Porque, a ver, para decirlo muy esquemáticamente esto, la conferencia de Medellín es la que expresa con toda su fuerza, ¿no?, la radicalización de sectores católicos a fines de los 60 en el marco de, podemos decir, de una concepción que plantea la necesidad de un cambio de estructuras, que habla de liberación, que habla de dependencia, que habla de capitalismo, etcétera, etcétera. Puebla va a ser, 10 años después, una conferencia de obispos que va a intentar cerrar lo que Medellín abrió, ¿no? Sí. Dicho en otros términos, Puebla va a intentar volver a colocar a la iglesia latinoamericana en el centro, ¿no? Una iglesia que se había ido demasiado a la izquierda, ¿no?, y que debe ser resituada. Es una estrategia, podríamos decir, muy sutil, ¿no?, porque Puebla conserva un discurso fuertemente populista. Pero en Puebla ya no se habla de liberación, ya no se habla de dependencia, ya no se habla de cambio de estructuras, no se habla de capitalismo. Me parece, ¿no? Así Se habla de... algo así, todo lavadito. Puebla toma un concepto muy fuerte que es el de la evangelización de la cultura. Hay una perspectiva ahí culturalista muy fuerte que le permite de alguna manera incorporar a sectores populares, ¿no? Por eso digo que tiene una matriz populista, pero lo que ya no está en Puebla es ese contenido político y radical en términos de cambiar determinadas estructuras económicas, políticas, sociales. Y lo dibuja con lo de la opción preferencial por los pobres. Claro, en Puebla está eso, que en realidad ya estaba fuertemente en Medellín. Pero yo lo hablaba, cosa de Lo preferencia. lava, me parece que Puebla lava todo lo de Medellín. Exacto, ¿sí? Se diluyen los componentes más radicales, ¿no? Es decir, en realidad la conferencia de Puebla tiene un objetivo central, ¿no? Terminar con la teología de la liberación. Pero terminar con la teología de la liberación no desde una posición reaccionaria y absolutamente represiva, sino desde una posición mucho más política, digamos, ¿no?, integrando algunos planteos de los sectores liberacionistas, ¿no?, pero despojándolos de cualquier contenido revolucionario y sobre todo reafirmando la ortodoxia doctrinaria de la Iglesia. Y ahí en Puebla participaron algunos que habían participado en Medellín. Sí, claro. Y ahí. Y de hecho muchos teólogos importantes, muy importantes, de la teología de la liberación, también tienen un rol muy destacado en Puebla, ¿no? Como que ellos mismos hacen ese recorrido o acompañan ese recorrido. ¿Y como quién? Y me parece que, por ejemplo, uno de los que estaría en esta línea podría ser Gera, Lucio Gera, uno de los teólogos argentinos más importantes, ¿no? ¿Qué es más? El más importante. Murió el año pasado. Sí. 2 años. Sí. Bueno, Gera, digamos, es el referente intelectual, digamos, el teólogo más importante en la Argentina de la teología de la liberación y es el inspirador, podríamos decir, ideológico del MST. Totalmente. ¿No? Pero también Gera está presente en Puebla, ¿no? Y de alguna manera hace ese recorrido. Son muchos los que hacen ese camino. Porque incluso en el propio seno de los sectores progresistas aparece esta sensación de por ahí fuimos demasiado lejos, digamos, ¿no? Así como una especie de, sobre todo de preocupación frente a la crisis interna de la Iglesia, ¿no? Sí, la Iglesia que a lo largo de la década del 70 está desgarrada.
¿Qué pasa con los tironeada por sus propias contradicciones. ¿Qué pasa con los que no hacen ese recorrido? Estoy pensando en el brasileño, en vos, por ejemplo. En Puebla hay una lucha que se da entre Gera y Gustavo Gutiérrez. Y Gera y Néstor Ferrer, uruguayo. Pero los uruguayos, digamos, la posición de la teología de la cultura, de la evangelización de la cultura, digamos, triunfa sobre la posición más liberacionista. Gera está atravesado, Gera termina no aceptando una lectura marxista de la realidad, ¿no? Entonces está más atravesado, creo yo, por una lectura más peronista de la realidad. Entonces eso hace que Gera lo que arma acá es la teología del pueblo, que se llama la teología del pueblo, ¿no? Hay un libro de Sebastián Politi que se llama Teología del Pueblo, que bueno, que es en definitiva la posición que triunfa en Puebla, ¿no? Claro. ¿No? Todo lo de la teología de la cultura, la identidad cultural y nacional, Gera tiene un montón de... Es una matriz muy nacionalista la de Puebla. Sí. Muy de lo nacional, más claro, que de lo latinoamericano. Pero a esa cuestión, digamos, ese giro populista, ¿no? Que es un poco el que le da Juan Pablo II, va de la mano con algunas cuestiones conservadoras, sobre todo con respecto a la cuestión doctrinaria, digamos, ¿no? Entonces, por eso se habla de una síntesis en Puebla, ¿no? Una síntesis que permite que muchos sectores que habían formado parte de todo el proceso de radicalización se incorporen, ¿no? Es decir, funciona un poco como un mecanismo que permite cerrar las heridas, ¿no? Bueno, la iglesia, digamos, que surge de Puebla es una iglesia mucho más unida, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo mucho más moderada en sus planteos. Utilizando un discurso, hay una disputa de sentido en Puebla porque se utilizan términos que se utilizaban en Medellín, pero con otro sentido. Por eso después también el Vaticano va a sacar esos dos documentos que son la Instrucción para la Teología de la Liberación, sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación, y Libertad y Liberación. Toman los mismos términos, pero con otro sentido, digamos. Que es la misma disputa, si uno lo lleva al hoy, la disputa que se da hoy en los términos con Bergoglio. A mí se me queda un poco la idea también como romántica dentro del progresismo, de que parecería que los 60, 70 también, o sea, todo lo que eran los grupos radicalizados, como que parecería que tenían unificada una mirada sobre el poder. Pero sin embargo, por ejemplo, esto del peronismo era un quiebre, si una liberación venía a borrar el peronismo o no. Supongo que hoy también hablábamos de cosas. Yo me imaginaba qué quiebre habrá producido, digo, esto, bueno, qué es el poder, por dónde viene, para liberarse, no sé. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que en tanto grupos que participaban de la lucha política no podían estar por fuera de esas contradicciones, ¿no? Entonces, la discusión en relación al peronismo atravesó a todos los grupos. De hecho, tal vez fue el principal elemento que imposibilitó la unificación de las organizaciones guerrilleras, ¿no? Porque si uno analiza las organizaciones guerrilleras en la Argentina, ve que las que eran peronistas terminaron unificándose, ¿no? Bueno, a partir de una de ellas, que era la que más referencia había acumulado, etc. Y el principal, digamos, obstáculo para la unificación con la guerrilla marxista del PRT, por ejemplo, es la caracterización del peronismo, ¿no? Y que incluso hubo muchos intentos de discusión, de debate, documentos, intercambio, una cuestión que no se terminaba de zanjar. Y en el caso del movimiento, algunos, digamos, hacían una opción muy explícita por el peronismo, es decir, planteando que el camino al socialismo pasaba por el peronismo, el caso de Mujica y de los sacerdotes de Capital, y otros sacerdotes planteaban que no, y veían al peronismo más bien como lo veían algunas organizaciones de la izquierda revolucionaria no peronista, ¿no? Es decir, el mismo Rubén. Claro, como el peronismo como una experiencia histórica más vinculada a los intereses del orden burgués, ¿no? De modificar algunas cuestiones para que no se modifique lo central. Bueno,
la línea de Ramondetti sería un poco esa. Digamos. Entonces, ya cuando el peronismo llega al gobierno, en el 73, esas discusiones que antes podían ser discusiones teóricas, ¿no?, abstractas en un punto, bueno, ya se hacen discusiones concretas, ¿no? Sí, igual la llegada de Cámpora hubo una unificación en el MSTM con la figura de Cámpora. Después el tema fue con Perón. Sí, la llegada de Perón y la participación en el gobierno también, ¿no? Sí. Sí, porque Mujica participa activamente. Es decir, ya la identificación ya es una identificación que implica un compromiso, bueno, ahí hay un sector que en realidad hace un planteo que creo que es interesante también, en el sentido de poder mantener una autonomía política con respecto al gobierno, ¿no? Pero lo mismo pasaba en el plano de las organizaciones sindicales, digamos, de las organizaciones guerrilleras, ¿no? Es decir, la misma discusión los atraviesa. Yo creo que hay un elemento que unifica, ¿no?, que es la dictadura. Es decir, la dictadura de Onganía unifica. El enemigo común, unifica al campo católico, unifica a las organizaciones guerrilleras, el operativo conjunto más importante de dos, en realidad, de las organizaciones, la fuga del penal de Rawson, porque Montonero no participa, ¿no?, si bien salen dirigentes, pero ellos no participan en la organización, se da en un momento en que el enemigo unifica esas prácticas, ¿no?, o en el caso incluso del sindicalismo. Toda la situación política se modifica cuando la dictadura deja paso, digamos, al gobierno primero de Cámpora. Es decir, problemas que hasta ese momento habían quedado entre paréntesis, digamos, porque el enemigo era otro, empiezan a tener una visibilidad mayor. Y una pregunta, ¿será que es el cambio que ejercen o que actúan y personas que eligen y primero la religión y luego el imarxismo, el socialismo, o existe alguno o alguna que elija el comunismo, el imarxismo y luego digamos la elección de Dios o la iglesia, lo que sea? O sea, ¿existe y paso al revés, o es toda y gente que habiendo hecho una elección religiosa o de fe se pasa el imarxismo y eso en un lado, en otro se extienden aportes imagen teóricos a la doctrina o al pensamiento imarxista en términos de qué aporte hacía propio del catolicismo o de lo religioso a la línea imarxista y toda esta línea, ¿no? ¿Y aportó algo en qué líneas y todo eso? Que yo no sé, creo que el camino más frecuente es el camino de los cristianos que a partir de una convicción religiosa empiezan a tener una práctica política y terminan adoptando ya sea el peronismo como identidad política, en función de que esa identidad política era la identidad política de una clase, y que no era cualquier clase, sino que era la clase explotada, digamos, y adoptan también el marxismo como un conjunto de herramientas analíticas al momento de analizar la realidad, ¿no? Creo que ese es el camino, que es también un camino muy de época, ¿no? Porque la peronización de muchos sectores que ven que la clase obrera es peronista, digamos, y que por ahí pasa la salida, es un proceso típico de los 60, y la hegemonía del marxismo dentro del campo intelectual también es un proceso de esos años que hace que se genere ese cruce, ¿no?, entre cristianismo, peronismo y marxismo, que es un cruce para nada extraño, digamos, en el contexto de los años 60, digamos, ¿no? Y digamos, casi que diría que es un cruce muy frecuente en el periodo que va del 66 al 73, digamos, ¿no? Hay una cosa que decía Mujica tomando de Camilo Torres, ¿no? En esta cosa, porque en esa época se da todo un proceso de diálogo entre católicos, cristianos y marxistas, ¿no?
Y decía Mujica, dice, yo no voy a discutir con este marxista si este chico tiene alma o no tiene alma. Yo me voy a poner de acuerdo con este marxista en que este chico tiene hambre, que no tiene escuela, que no tiene vivienda, que no tiene acceso a la salud y con él nos vamos a poner a trabajar juntos para ver cómo hacemos que lo logre. No me voy a poner a discutir si el pibe tiene alma o no tiene alma, si va a la sociedad. ¿No? Pasaba un poco, es un ejemplo de cómo se daba ese debate en esa época. Claro. Y sería, ¿no? Yo estoy desgrabando el audio de Pichi en Dandy y bueno, justo él citaba esto, ¿no? Lo mismo que hablaba del peronismo y dice, una cosa del Perón, el primer Perón y otra cosa del Perón que volvió en el 73. Supongo también en el contexto, digo, bueno, si el pueblo es peronista, digo, ¿dónde está el pueblo? O sea, y supongo, no sé. Es que era ese el debate de esa época. O sea, porque uno también, digo, a los intelectuales, que ellos limitaban, por llamarlo así, digo, porque si no también se quedaban una cosa muy abstracta de, bueno, sí, pero ¿dónde está el pueblo? O con quién se identifica, bueno, pero si no, ¿cómo ir por afuera? No sé, sería así. No, hay una opción por el peronismo, no solamente de los jóvenes católicos, sino de muchos jóvenes de clase media que venían de familias no peronistas o de muchos intelectuales que llegan a la conclusión de que el camino al socialismo en la Argentina necesariamente tiene que pasar por ahí, ¿no? Está atravesado por esa experiencia. Es una conclusión que no es una conclusión solamente teórica, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con una práctica concreta, muy de esa época, muy anclada en esa época, ¿no? Pero bueno, creo que entre mediados de los 60 y hasta el 73 hay una especie de coincidencia muy fuerte, digamos, muy generalizada, ¿no? En ese sentido. En realidad porque la experiencia peronista se piensa desde estos sectores, de estos grupos, como algo que está destinado a transformarse en otra cosa, digamos, ¿no? El peronismo es pura potencia o pura potencialidad, ¿no? El peronismo no es el peronismo histórico del 46 al 55, sino que el peronismo es un estado, ¿no?, de cosas que puede mutar, que puede transformarse en otra cosa, y esa otra cosa es el socialismo. Es decir, el peronismo como transición, ¿no? Es un planteo que hace Altamirano en algunos de los textos, como la izquierda, como buena parte de la nueva izquierda, digamos, que asume el peronismo, plantea el peronismo como un proceso abierto. Como un proceso abierto, pero que tiene al mismo tiempo un punto de llegada, que es el socialismo, ¿no? Como algo latente. Y en cierto modo Rubén plantea eso como un paso hacia, ¿no? Sí. Cuando él habla del movimiento nacional, ¿no? Pero él dice como que es vamos hacia, o queremos ir hacia el socialismo. Sí, la palabra movimiento, no sé si se refiere tanto a eso, pero justamente, o sea, va cambiando el contexto. Yo no sé si Perón cuando volvió se imaginó que a lo mejor el movimiento iba a, no sé si habría imaginado que era lo mismo, qué sé yo. Dicen que yo no estudié mucho, pero que agitó mucho de afuera también a los pibes, como que los usó y después no sé, he escuchado eso también. Y que después, bueno, ahora ordenense como yo quiero, o sea, y como que también generó por eso más división todavía, no sé, supongo. Sí, puede ser que esa haya sido su táctica, digamos, ¿no? Es decir, alentar a los sectores de izquierda y después disciplinarlos. Creo que también desde los sectores de la izquierda también había una táctica que pasaba justamente por presionar y condicionar políticamente a Perón para que el peronismo sea esa otra cosa que ellos querían, digamos, ¿no? Es decir, yo no creo que haya habido de parte de los sectores, digamos, de la llamada tendencia revolucionaria del peronismo, ingenuidad al respecto. Me parece que lo que hubo fue una apuesta política, ¿no?, que en función de la correlación de fuerzas no supieron capitalizar. Pero creo que ellos tenían, digamos, la suficiente claridad política como para ya
ver cómo venía la mano, ¿no? Después hay algunas cuestiones por ahí más subjetivas, ¿no? Hasta qué punto querían ver ciertas cosas, ¿no? Hasta qué punto no las querían ver. Lo de Saiza es una cosa muy clara, digamos, ¿no? Imposible de no verlo. Pero también, desde el punto de vista de la táctica política, bueno, hasta qué punto convenía separarse, no separarse de la figura de Perón, ¿no? Ahí también parece una instrumentalización de parte de la tendencia, ¿no? Es decir, una especie de disputa política en el marco de proyectos políticos que claramente eran diferentes, digamos, ¿no? Perón nunca fue un líder socialista, digamos. Siempre fue un líder popular. La izquierda peronista en realidad tenía un proyecto que trascendía el peronismo histórico y que apuntaba al socialismo. Estamos a las 9. No sé si alguno quiere hacer una pregunta. Sí. Sí, como necesitamos un día entero. Ahí Pichi, en el audio ese que estoy llegando, decía que a Perón se lo comparaba con un boxeador. Que había una cosa que se lo comparaba con un boxeador, que golpea con la derecha, que después golpea con la izquierda, que se esconde por derecha, no. Y lo dice, esto es como una táctica para manejar el poder. El tipo ahí para manejar el poder y se manejaba por un lado, por el otro. Y dice, ojalá no sea cierto eso que se dice, que en una reunión que tuvo, decía que había que construir un somatén, ¿no? Somatén es una palabra catalana que significa construir como un grupo paramilitar, ¿no? Fue lo que después se transformó a la que dice, ojalá esto no sea verdad. El muchacho que tenía al lado lo embrujó. Y después decía una cosa que estaba bárbara, dijo, una cosa del Perón del 45, otra del 73, que estaba con Isabelita, que dice él así, que no sabía ni dónde estaba parada. Termina diciendo, para mí esto es así, que le guste bien y al que no también. Sí. Sí. Sí, igual creo que no fue lo mismo. ¿Eh? No fue lo mismo. No. La primera presidencia de Perón y El que volvió, ¿no. Bien, no, nada que ver. Yo creo que ahí fue un punto de inflexión muy importante. Del primero con respecto al segundo. Sí. Bueno, vamos a seguir en otro momento. Muy bien. Bueno, la semana que viene Rubén con el tema del socialismo del siglo XXI. No,